de las Santas Escrituras. Vamos, si os parece, al capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. La Confesión de Londres, también la de Westminster, a diferencia de otras confesiones más tempranas, empieza con las Santas Escrituras y hace énfasis en ello de una forma consciente para desarrollar el hecho de que todo lo que se va a estudiar, todo lo que se va a considerar, proviene de las Escrituras. Es decir, no tenemos otra forma de conocer a Dios y su propósito salvador y su evangelio y de ser salvos que mediante aquello que conocemos por medio de las Escrituras. Y todas y cada una de las doctrinas y dogmas dentro de la Iglesia emanan de las Escrituras. Por eso es una declaración de principios de estas condiciones un poco más tardías del siglo XVII, el exponer claramente, antes de pasar ya, como veremos, a la doctrina de Dios en el capítulo 2, podremos decir que de las Santas Escrituras sería un prólogo, es una declaración de principios. Esto es doctrina cristiana bíblica. La doctrina reformada es doctrina bíblica y emana en primera y última instancia de las Escrituras. Así que es así, no podemos subtraernos del hecho de que todo en la vida cristiana, en la doctrina cristiana, en la fe cristiana, emana de la palabra de Dios. Y esto vaya por delante desde el principio con la confesión de fe. Así que lo primero que vemos en el párrafo 1, en primer lugar, lo que nos está mostrando, cuando empieza con esta frase extraordinaria que resume de alguna manera todo el capítulo: la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores es la Santa Escritura. O la Santa Escritura es todo lo que acabamos de decir. Así que vemos que realmente es necesaria. Y es necesaria porque la revelación general, tal como la vemos en el Salmo 19, esa división entre la creación y después pasa a la palabra de Dios, es insuficiente. La revelación general es insuficiente para mostrarnos el camino de la salvación, para mostrarnos quién es Dios personalmente, cuáles son sus propósitos y qué espera Él de nosotros. Eso no podemos dilucidarlo viendo una puesta de sol. Podemos ver algunas cualidades intrínsecas a Dios, como su poder, incluso como su sensibilidad artística, podríamos decir, pero no nos revela en sí mismo el Evangelio. Habría algunos cristianos que podrían discrepar en esto, pero en un sentido estricto es así. Nadie va a ser salvo por contemplar un amanecer. Bien, estaríamos entrando incluso en el terreno del emocionalismo, si no. Así que necesitamos algo más, una revelación específica, y esa es la palabra de Dios. Nos muestra la palabra de Dios, nos muestra los caminos de la salvación en Cristo. Para eso es indispensable la Biblia. Y entonces ya pasamos, teniendo esto claro, lo que se nos muestra en las Escrituras, que es la única forma de conocer el camino de la salvación, la palabra, pasamos en la confesión al párrafo 2. Y nos habla de su identidad. ¿Cuál es la identidad de la palabra? ¿Cómo podemos, de alguna forma, estructurarla? Bien, pues claramente con el canon. La confesión nos habla en un sentido positivo del canon, de las Escrituras, y en un sentido negativo nos habla de los apócrifos. Esto es lo que hace la confesión. Nos dice, bajo el nombre de la Santa Escritura o la palabra escrita están ya contenidos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son estos, y pasa a detallar el canon cristiano. Hay un canon judío que se cierra en el año 90 aproximadamente en el concilio de Jamnia, por parte de una serie de rabinos, pero ya es el canon que había al principio del siglo I, es el canon que conoció nuestro Señor Jesucristo, los salmos, la ley, los profetas y los escritos, o los salmos. Ahí incluye toda la palabra, aunque el canon cristiano lo estructura de forma distinta. Y después el Nuevo Testamento que recibimos a lo largo de diferentes concilios, como puede ser el de Hipona, el de Cartago, el de Roma y otros, donde la Iglesia no determina el canon. La Iglesia no determina el canon, la Iglesia recibe el canon, que es algo distinto. Tenemos la visión liberal, que el canon es una colección falible de libros falibles.
Tenemos la visión católica romana, que es una colección infalible, porque así lo determina la Iglesia, de libros infalibles. Aquí la autoridad sobre el canon se la abroga la Iglesia, no Dios o el Espíritu Santo, a la hora de darlo a la Iglesia. Vemos lo sutil que es. La visión protestante clásica, y por ende la reformada, es una colección, y que nadie malinterprete esto, una colección falible de libros infalibles. Desarrollar esto llevaría mucho tiempo. Pero pudo haber otros libros inspirados, pudo haber ejercido Dios inspiración sobre unos determinados libros, sobre unas determinadas personas para inspirar. Podría. Pero lo que la Iglesia ha recibido es aquello que la Iglesia necesita. Es aquello que Dios considera necesario para la Iglesia y para llevar al hombre a la salvación. La Iglesia recibe, la Iglesia no dictamina el canon. Esto es muy importante. Porque siempre se nos pinta esa idea absurda, ¿no?, de los concilios, que están ahí un montón de sabios discriminando papiros, y este sí, y este no porque no me interesa. No funciona de esta manera. Ya había una tradición, una larga tradición dentro de la Iglesia que aunaba el conjunto de libros que consideramos el canon, y sobre muy pocos había alguna duda. Podemos incluir en ellos Santiago, quizás Hebreos, en algún tiempo Apocalipsis, y después otros libros como El Pastor de Hermas, como la Didaqué, como la primera epístola de Clemente. Bien, son textos que, como al final quienes los escriben se someten a la autoridad apostólica, se descartan como parte del canon. Bien, y tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento que se reciben de parte del canon judío, y los 27 que la Iglesia recibe de parte de la tradición temprana de las iglesias de la primera época de la historia de la Iglesia. Bien, entonces se recibe y se cierra ya. Tras la muerte de los apóstoles se entiende que ya no hay más inspiración de parte de Dios al hombre. Y esta es la regla de fe y de vida para todos nosotros. Pasamos ahora en los párrafos que van del 4 al 5. Podemos aducir algo acerca de los apócrifos. Muchos de ellos contienen enseñanzas claramente ligadas al misticismo, a la astrología, al paganismo. Bien, otros tienen un alto contenido a nivel interesante, a nivel histórico, cultural. Dice la confesión que hemos de tratarlos como otras obras humanas. O sea, podemos sacar algo bueno de ellas, pero no han sido libros inspirados directamente por Dios. Quisiera hacer un llamado a este libro, El Fundamento Apostólico, del hermano José Grau, un libro que sirve, Editorial Peregrino, para tratar todo este tema acerca del canon bíblico. Realmente un muy buen libro que trata el tema con profundidad. Os lo recomiendo. Y es fácil adquirirlo. Es un libro que está en circulación. Bien, pasamos a la autoridad. La autoridad de la palabra no depende del hombre. No depende de lo que nosotros creamos, correcto o incorrecto. En primera y última instancia proviene de Dios. Pues la Biblia es palabra de Dios. Las Escrituras no pierden tiempo en hacer apologética acerca de la inspiración de las Escrituras, acerca de su suficiencia, acerca de su inerrancia y acerca de su autoridad. La establecen. No hay duda al respecto. La Biblia es palabra de Dios, no depende del hombre. La Iglesia puede llegar a apreciar la riqueza y las excelencias dentro de las Escrituras. Es bien cierto, es así. Podemos ver el mensaje divino. Maestros y predicadores y teólogos dentro de la Iglesia pueden ayudar a la Iglesia a apreciar y a conocer en más profundidad la palabra de Dios. Pero la evidencia última, en primer lugar, es la de Dios y después, a nivel particular, la del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros no podemos ver la Biblia como palabra de Dios si antes no se nos ha dado esa evidencia por medio del Espíritu. Es el Espíritu Santo y esa obra interna la que establece en cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, la inspiración, la veracidad y la autoridad sobre nuestras vidas de las Santas Escrituras. Y podríamos decir sobre nuestras vidas
y sobre todas las vidas. Pues el hecho de que nosotros hayamos sido iluminados y el Espíritu haya obrado en nuestros corazones para reconocer la autoridad divina no exime al resto de la creación a someterse a la autoridad divina, ni a los mandamientos de la ley de Dios. Bien, esto es importante que lo comprendamos. Así que la evidencia plena y principal a nivel personal es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Seguimos, el párrafo 6 nos habla de la suficiencia de las Escrituras. Y su suficiencia alcanza todas las áreas de la vida del hombre que está en Cristo. Por eso no debemos añadir, ni debemos sustraer absolutamente nada. Ni por medio de nuevas revelaciones, pues no las hay, desde que se cerró el canon, y al mismo tiempo tampoco por tradiciones de hombres. Ahora, eso sí, no hay nuevas revelaciones, pero sí que hay iluminación de parte del Espíritu Santo para comprender y darnos entendimiento salvador en primer lugar, el cual es fundamental, porque si no todo lo demás no tendrá ningún valor, y después una comprensión que aumenta y crece a medida que vamos profundizando en la palabra. Pero tengamos muy claro esto, y muchas veces con el lenguaje lo hacemos, no pasa nada. Sabemos que el Señor comprende que somos pecadores, somos imperfectos, y que todo lo que decimos, el Espíritu Santo lo purifica y lo presenta perfecto ante el Señor, en nuestras oraciones y en nuestro día a día. Muchas veces utilizamos la expresión, el Señor me ha revelado o he tenido revelación. No nos preocupemos, nos pasa a todos, creo, cuando estamos con la guardia baja. Pero nosotros no somos revelados, la revelación ya ha sido dada, una vez y para siempre, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo que hemos recibido para entender y ser salvos y crecer después en esa salvación que nos ha sido dada. Así que también tiene un poder la iluminación de Dios a través de la palabra en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo no solo nos ilumina para entender las Escrituras, sino también a la hora de aplicarlas en nuestro día a día. Nos da, podemos decir, ayuda o colabora con nuestro sentido común, con nuestra mente. De esa manera nosotros podemos aplicar toda esa enseñanza en nuestro día a día, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde sea que estemos. El cristiano está llamado a andar conforme la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra en cada una de esas áreas. Porque es verdad que las Escrituras no nos hablan de ingeniería, de caminos, canales y puertos, pero un estudiante que esté en la universidad estudiando ingeniería será muy diferente cómo vivirá esa carrera, cómo buscará la excelencia y cómo tratará de aplicar la verdad bíblica en su vida y en los estudios que está llevando a cabo. Y lo mismo ocurre en el trabajo. Será de una manera un trabajador que está siendo iluminado por el Espíritu, por el poder de la palabra, a uno que no lo está. Así que vemos como al final lo que dice la carta a Timoteo acerca de que toda Escritura es inspirada por Dios y provechosa para todo lo demás. Y al final termina diciendo para toda buena obra. Es verdad. ¿Sí? La Biblia no es un libro de matemáticas, la Biblia no es un libro de ingeniería, la Biblia no es un libro de ciencia en sí mismo, en el sentido que se entiende ciencia en el mundo hoy en día, pero sin embargo ilumina todas y cada una de esas áreas. Esto es importante que lo comprendamos. Estamos viendo su suficiencia para toda área de nuestra vida. Después en el capítulo 7 nos habla de la claridad. La claridad. Y es verdad, no todas las cosas son igualmente claras en las Escrituras, ni para todos los cristianos. Esto lo sabemos. Pero en cuanto a las cosas necesarias para la salvación, están claramente expuestas para todos y cada uno de nosotros, tanto para los instruidos como para los que no. Y aparte, si decimos que la palabra de Dios es la principal autoridad, si decimos que la palabra de Dios es suficiente, si decimos que la palabra de Dios es inerrante, por necesidad, hermanos, ha de ser clara. Si no es un contrasentido. Todas y cada una de esas virtudes que se nos enumeran primeramente y atributos de la palabra,
Se van de un plumazo si no podemos comprenderlos. Somos iluminados para comprender la palabra. Y la palabra es clara primero, principalmente en cuanto al camino de la salvación. Después hay un montón de cosas que a lo largo de los años vamos acrecentando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra sabiduría en cuanto a la palabra. Es importante que comprendamos esto. No podemos decir aquello de, bueno, es que esto es muy oscuro, ya lo dejo para los que saben. Es que esto me cuesta mucho, es que ya que otros lo valoren. Todos estamos llamados a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Lo que no podemos pretender, cosa que hacemos muy a menudo, es empezar la casa por el tejado. Empezamos, dice el apóstol Pablo, según los rudimentos y después vamos creciendo, pasamos a un camino superior. Primero metemos los piececitos en el océano de la sabiduría de Dios, de la palabra, nos mojamos, luego pasamos a los tobillos, las rodillas y así. Hay un proceso. Pero en cuanto al camino de la salvación y de la piedad, la palabra de Dios es clara, es entendible para aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Pasamos al párrafo 8, que nos habla de su disponibilidad. Bien, Dios, en su providencia, es artífice de la conservación y preservación de las Escrituras a lo largo de los tiempos. Y esto es algo prodigioso, hermanos, como unos escritos que podrían haber desaparecido, como muchos escritos han desaparecido. Unos escritos que podrían haber sido claramente desvirtuados. No ha sido el caso. El Señor se ha encargado de preservar su palabra. Y ahora entraríamos en la disputa que ya colea mucho tiempo acerca de si los textos pueden llegar a corromperse y si los nuevos estudios paleográficos y de crítica textual van a limpiar de nuevo las Escrituras de toda la corrupción que el catolicismo y otras corrientes heréticas pueden haber introducido en los textos en sus idiomas originales. Bien, si creemos en la preservación de la palabra de Dios, por parte de Dios, creo que tenemos que hacer un análisis sincero acerca de lo que creemos en este punto. No estoy en contra de la crítica textual, no estoy en contra de que se estudie las Escrituras y se trate de buscar qué exactamente se quiso decir. Y si hay algún aspecto que se pueda modificar, porque claramente, de una forma evidente y clara, se ve ese deterioro a lo largo de los siglos. Pero el Señor, entonces, ¿dónde queda? ¿Es el hombre quien preserva la palabra de Dios? ¿Es el hombre quien la establece como limpia y pura? ¿O es Dios? Volvemos a decir que hay muchas sensibilidades a este respecto. Hemos de ser respetuosos con todas, pero hemos de meditar claramente acerca de si Dios ha preservado, como dice la confesión, como Él ha preservado su palabra. La palabra es inspirada en sus originales en griego y en hebreo. Pero debido a la extensión de la palabra, a su universalización, a su popularización, ha sido necesario, imprescindible, el traducirlo a las lenguas vernáculas. Ocurrió desde el principio, ya ocurrió con el Antiguo Testamento y la Septuaginta, la traducción al griego. Ocurrió al principio de la Iglesia cristiana con la Vetusta latina y luego la Vulgata latina, traduce al latín. Y ahí nos quedamos, salvo algunos tímidos intentos dentro del catolicismo que enseguida fueron sesgados. Es a partir de la Reforma que mayormente empieza a traducirse las Escrituras a las lenguas vernáculas. Y es necesario que sea así, para que en todas las naciones se pueda acceder a la Escritura, para salvación de los escogidos y para poder obedecerle y para poder adorarle. Y hemos de dar muchísimas gracias a los hermanos que a lo largo de todos los siglos han dado, en muchos casos, su vida en un sentido estricto, hasta la sangre, por traducir las Escrituras al lenguaje del pueblo, para que la palabra de Dios sea conocida por cada vez más personas. No hemos de ver nada más que la providencia de Dios en todo esto, tanto en la preservación de los originales como en la traducción y distribución a gran escala de las Escrituras. Todo, al fin y al cabo, está vinculado a la obra del Evangelio, para que éste sea proclamado en todas las naciones. Y por último, nos habla de la finalidad de las Escrituras.
La palabra de Dios, como sabemos, nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué es necesaria la palabra? Puede parecer una redundancia, pues para poder interpretar la palabra, la voluntad de Dios. En la palabra es lo que encontramos la analogía de la fe, podemos encontrar conexiones entre lo que se dice en un momento de las Escrituras, lo que se dice al principio, lo que se dice a la mitad de las Escrituras y lo que se dice al final. Y los propios textos de la Biblia nos ayudan a comprender, nos ayudan a entender pasajes más oscuros, pasajes más difíciles. Y cuando un texto parece estar contradiciendo una mayor cantidad de textos en cuanto a un asunto, parece, cuidado, estoy diciendo parece estar contradiciendo, hemos de dar más bien credibilidad a los otros textos, que son mayoría. El Señor a su tiempo nos revelará, nos iluminará al respecto de ese texto. ¿Bien? Es así. Después, en cuanto a las controversias, diferentes corrientes teológicas, concilios, libros del pasado y del presente, obras académicas y eruditas, doctrinas de hombres, espíritus o revelaciones particulares, la palabra de Dios siempre es el juez primero y último. Y no podemos salirnos de sus márgenes, pues la palabra de Dios ha sido inspirada y entregada a los hombres por el Espíritu Santo, para que podamos marcar unos lindes claros de comprensión y de entendimiento, de cuál es la voluntad de Dios. Así que, como concluye al final este capítulo 1 de las Santas Escrituras, a dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia.